La bancada del Frente Amplio, presidente, considera que en este primer pleno de una nueva Junta Directiva del Congreso, el deber y la obligación que tenemos los congresistas debería estar dirigido a todo el Perú para decirles a quienes necesitan una buena atención hospitalaria, a las familias de los médicos y maestros que llevan más de 40 días en huelga, que esta representación parlamentaria le va a exigir al Poder Ejecutivo que resuelva la huelga médica, que resuelva la huelga de los maestros vía diálogo, que se resuelva el problema del desabastecimiento de los hospitales. Evidentemente preocupa que una mala gestión haga que los hospitales o servicios básicos en Venezuela estén desabastecidos. Y los de aquí del país, presidente, esta es la cuarta vez que abordamos el tema de Venezuela y estamos preocupados porque hay una salida pacífica, dialogada y soberana para Venezuela. Pero este primer pleno, presidente, debería dirigirse a los peruanos y a las peruanas, a los médicos y maestros, a los obstetras y a las enfermeras que van a entrar en huelga, porque se castiga al sector salud, se castiga al sector educación, se castiga al Ministerio de Agricultura con bajo presupuesto. Sin embargo, se opta en la mayoría congresal de seguir hablando por cuarta vez de, lo sabemos bien, terribles problemas que afronta el pueblo de Venezuela. Y es claro, presidente, y eso lo rechazamos desde la bancada del Frente Amplio, que les importa más el alineamiento de la política macartista y del patio trasero que quiere imponer Mr. Trump que los problemas que tenemos en nuestro país. Y por eso, presidente, creemos que esta representación congresal debiera estar debatiendo y exigiendo al Ejecutivo que destine más recursos a la educación y la cultura, al Ministerio del Ambiente, para que no se deforeste la Amazonía, para que no se contaminen los ríos, para que no se envenene con metales pesados a la población. Pensamos que esa delegación debería estar discutiendo cómo exigimos al Ejecutivo que se cumpla con las metas del Acuerdo Nacional del 6% de inversión pública para el sector educación, para que no haya maestros con salarios de hambre o que se los contrata y se los vota antes de Navidad para no pagarles sus gratificaciones. Eso debiéramos estar discutiendo, presidente. Y, sin embargo, se opta por razones de carácter y utilización ideológica, política, ciertamente entrar en el tema de Venezuela por cuarta vez en una crisis que efectivamente tiene responsables y que debe resolverse. Este primer pleno, presidente, debiera estar citando al Premier y al Ministro de la Producción que quieren pasar por contrabando un decreto supremo para venderle tierras a los supermercados chilenos en Tacna. Esa actitud vendepatria debiera estar siendo discutida aquí. Esa traición a la patria y la violación del artículo 71 de la Constitución tuviera que estar discutiéndose en este pleno, presidente. Pero no, se quiere ir a estos otros temas que sin duda son importantes, pero en los que nosotros tenemos que decir claramente que no sea cortina de humo para que Alan García siga yendo y viniendo y paseándose ante el guiño complaciente de la Fiscalía, que otra vez a lo mejor esperan prescripciones, o ante las denuncias que han aparecido de donaciones de la corrupta Odebrecht a la señora Keiko Fujimori. Entonces, esos temas, exigirle al Ministerio Público, exigirle al Poder Judicial, que no se hagan de la vista gorda y que a unos los sancionen y a los otros les dejen pasearse y ofrecerle garantías de impunidad. Esos temas importan al país. En cuanto al tema de la crisis venezolana, creemos importante, presidente, condenar las violaciones de derechos humanos y la ruptura del orden constitucional gubernamental que creemos pueden agravar la crisis política y social y humanitaria en la patria del Libertador Bolívar. Pero con esa misma autoridad moral quisiéramos condenar y repudiar los actos de terrorismo de la oposición violentista y financiada por manos extranjeras que quieren generar una situación de caos y de guerra civil en Venezuela. Y que sin embargo aquí voceros de la derecha los muestran a los terroristas en Venezuela como si fueran los James Bond, los salvadores de la democracia. El terrorismo es terrorismo, sea del Estado o sea subversivo, y en eso se tiene que ser consecuente, presidente. Por eso nos reafirmamos, presidente, en nuestra posición original en defensa de una política que la Cancillería no debe abandonar,
La Cancillería... Continúe, por favor, un minuto. Gracias, presidente. La Cancillería no puede estar sometida a los dictados de Mr. Trump. Lo poco que falta hoy día es que se salude al señor Trump, un presidente xenófobo, un presidente guerrerista, un presidente que está amenazando con votar a miles, millones de latinos que han ido a la patria. ¿Con qué autoridad moral? Nosotros pensamos que la Cancillería debiera honrar la memoria y las políticas, señora, que planteó Raúl Porras Barrenechea, de no injerencia, de respeto a la soberanía de los pueblos, de lucha por la paz, de solución pacífica de las controversias. Ese es el camino que hay que seguir. Y si para eso se convoca una Junta de Cancilleres, en buena hora. Pero si la Junta de Cancilleres se convoca, presidente, para hacer que a pie juntillas se siga lo que el señor Trump quiere hacer en nuestro país, como lo está haciendo en otros países, y maltratar la posibilidad soberana que las naciones tienen para definir sus destinos, de ninguna manera, señor presidente.